interesas? Bien, bien. O sea, he venido aquí a alguien fuerte. ¿Tú también? Sí, cardio 5 días a la semana. Cardio, ¿eh? 5 días a la semana. Hoy es una excepción. Por aquí alguien que no sea hacer deporte también todas las semanas. 2 días a la semana. 2 días a la semana, ¿está bien de eso, Diego? 2 días a la semana. Vamos a ver la lección. Yo 2 también, ¿vale? Y me levanto siempre con mucha ganas, eso sí. Te pongo todas las ganas. Pero bueno, coronavirus, coronavirus no os escapáis, coronavirus. Yo soy de Murcia, sabéis que hemos ganado. Esto otra cosa no, pero el humor en España eso lo llevamos muy bien, ¿vale? El reino de la desgracia, eso es lo que más nos gusta del mundo. Y Murcia, por una vez que presumimos de algo, pues vamos a decirlo claramente. Esto me gusta mucho, la cuenta de Twitter, la virus, ¿la habéis visto? Me ha llegado un audio hoy que decía: no coged el COVID-19, que a septiembre sale el 20. Esperaos un poco la actualización de septiembre, ¿vale? Estoy cerrando la gira mundial con mi representante. Muy bien, el tuitero muy bueno. Ahí tenemos coronavirus, calito de pollo, ibuprofeno, miel con limón. Es una gripe normal, todo eso lo sabemos. Precauciones sí, hay gente mayor con problemas sí, pero sabéis que es una gripe normal. Bueno, esto me ha encantado. Si vamos al chino, ¿sabéis? Las galletas chinas, estas no fallan, vas a morir. Esta me gusta mucho, tenía que compartirla con vosotros. Esta también, ya no pierde el tiempo los curanderos, ya lo han puesto ahí también en la lista. De coronavirus, se hace curaciones y amarre del amor. Es que eso nos gusta, lo han puesto ya por ahí. Y ya vamos a empezar de verdad, vamos a todo lo gordo, ya son horas, ¿vale? Que alguno ya tiene hambre, que me ha dicho, a ver si terminas pronto hoy. Cosa de Diego ya, esto es lo que diga Diego. Así que voy a presentar a Diego Pastor, mensana y cuerpo sano. Con ejercicio físico se cuida la mente, del Centro de Investigaciones Deportivas, el CID. ¿Qué nombre tenéis? Me cago en la mar. El CID, ¿eh? Eso, cualquiera tiene ese nombre. Un aplauso muy fuerte para Diego Pastor. Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Diego Pastor, yo soy profesor en el Centro de Investigación del Deporte, soy profesor del Departamento de Ciencias del Deporte en la Universidad Miguel Hernández, lo voy a repetir, en la Universidad Miguel Hernández. Me han dicho que vienen pocos de la Universidad Miguel Hernández, he dicho, bueno, voy a contar como 2. Ya somos 2. ¿Ahí, Pedro? Sí. Prometo que estaba preparado. Bien. Y aparte, bueno, yo me doctoré en el Instituto de Neurociencias de Alicante y sigo colaborando con ellos, y como voy a comentar algunas cosas de ellos, pues he decidido poner las 2 imágenes aquí. Bien, vamos a hablar un poquito. Todos sabemos que el deporte es salud, yo creo que eso todo el mundo lo tiene claro, es evidente. Y todavía hay algunos que no se lo creen. A mí me gusta siempre, cuando voy a empezar esta charla, pues dejar claro evidencias que son apabullantes, a veces un poco macabras. Esto es la curva, el ratio de probabilidad de que la gente fallezca en función de la actividad física que hace. A la izquierda es no hacer nada, y a la derecha está el compañero de 5 días a la semana, que estaba por aquí. A medida que avanzas, si alguien tiene dudas, pues yo se lo pongo claro. Esto, en fin, si navegáis un poco, ya no hace falta ni leer bibliografía científica, si navegáis un poco por internet, lo tenéis para todos. La probabilidad de que tengáis una enfermedad cardiovascular, la probabilidad de que fallezcáis con una enfermedad cardiovascular, esto es algo bastante común. Todo el mundo sabe que hacer actividad física es bueno para la salud. Hacer actividad física te mantiene la masa muscular, hacer actividad física te mejora la condición física, evidentemente, así tienes lo mismo. Incluso hacer actividad física pues te mantiene con una buena forma física y te mantiene delgadito, guapo y estupendo. Y eso también es importante porque, no sé si lo habéis visto alguna vez, el índice de masa corporal, es decir, estar delgaditos, guapos y estupendos, también tiene una relación directa con nuestra salud. Es decir, tener una buena índice de masa corporal tiene una relación directa con la salud. Yo quería poner esta charla, pero luego pensé en Santi y dije, va a sufrir el chaval si le pongo esta charla. Yo también, porque si os habéis fijado estoy recio, me gusta la palabra recio porque es descriptiva pero no ofensiva. Entonces me gusta utilizarla. Yo soy un ser recio, pero hago ejercicio. Entonces los que somos recios, hacemos ejercicio y trabajamos en esto, lo que hacemos siempre es agarrarnos a un clavo ardiendo. ¿Por qué? Porque no queremos ponernos a dieta. Eso es lo que evitamos ante todo, y siempre hay un clavo ardiendo. Entonces yo, antes de dar mi charla, que va sobre otra cosa, siempre presento una paradoja científica, que no es una paradoja, pero que es muy divertido llamarle paradoja, que se llama el nombre
¿No lo veis vosotros? No lo veis vosotros porque la diapositiva se ha ido hacia arriba, pero es un juego de palabras muy divertido que es fat and fit. Fat and fit, es decir, gordito pero en forma. Resulta que desde los años 80 se ha comprobado que las personas que son obesas o tienen un gran índice de masa corporal pues tienen más patologías, pero si eres obeso y tienes un nivel de condición física, es decir, consumes oxígeno en máximo ejercicio, luego le explico esto, si tienes un buen nivel de condición física, y por eso yo no me pongo a dieta, y soy obeso. Y yo sé que mucha gente que no le va a interesar, pero yo sé que con esto muchos vais a salir felices de aquí. Es el único motivo por el que lo he contado. Y por Santi. Bien, ahora sí, vamos a mi charla. Porque vale, todo el mundo tiene claro que hacer actividad física, pues sí, respirar, los músculos, tal. Pero, ¿y hacer actividad física y el sistema nervioso? Hacer actividad física y la mente. Hacer actividad física y la función cognitiva. Porque ahí hay algo también que tenemos que contar. Pero mucha gente, pues muchas veces no se pregunta qué hay en esto, hacer actividad física y todo eso. Voy a hacer una pequeña divagación porque cuando estaba yo preparando esta charla, la he preparado, lo prometo, aunque no lo parezca, la he preparado, pues cuando estaba yo preparando esta charla, a mí el orden de los factores siempre me ha afectado. Yo no sé si hay aquí algún estudiante de ciencias de la salud, biología, medicina. Si lo hay alguno, yo hay una cosa que a mí me tiene, lo voy a decir así un poco mal, dicen que digo tacos. Si queréis oírme decir tacos, tengo un programa de radio que se llama Ciencia, Deporte y Magos Nivel 21 en Radio MH. Solo lo oye mi madre, que está ahí, o la mamá. Pero podéis empezar a oírlo cuando queráis, hay podcast. Incluso los suben a iVoox. Bien, pues decir un taco, ¿no? Pues yo cuando estaba... Yo hay una cosa que me tiene así un poco encabronado. No sé si los que sois de ciencias estáis conmigo. Cuando cogéis el libro, el famoso libro de... me da igual, el Guyton de Fisiología. Me da igual si es el Thibodeau-Patton. Me da igual si es el Tórtora. Todos esos libros empiezan y te cuentan cómo es una célula. Y los orgánulos, y luego te cuentan cómo son los tejidos, y luego te cuentan cómo son los órganos, y luego te cuentan cómo son los sistemas, y luego ya al final te dicen el hombre en su conjunto. Y yo digo, vamos a ver, si al hombre lo hemos descubierto al revés, es decir, cuando un estudiante llega a primero, lo que conoce es el hombre. Si abre un hombre, cuando abre en anatomía un hombre, lo que encuentra son los sistemas. Luego, cuando parte los sistemas, saca los órganos. Luego, cuando mete el órgano bajo el microscopio, descubre los tejidos. Si le dan tiempo para que disgregue los tejidos, encuentra las células. Y luego, si tiene un microscopio electrónico, conoce los orgánulos. Pero así es como hemos descubierto realmente todo el conocimiento. Y en los libros, no sé por qué, lo ponemos al revés. Entonces, yo estaba... Perdón por las divagaciones, soy más mayor de lo que aparento. Ahora explicaré el secreto. No os riáis, ¿es verdad? A ver, fijaos si soy más mayor de lo que aparento. Yo, mi tesis doctoral, no sé, los que ya conocéis esto del mundillo de la ciencia, mi tesis doctoral no está en el Teseo. El Teseo es una plataforma donde la gente mete las tesis doctorales así porque el ministerio se lo pide, no sé muy bien por qué. La mía no está. O sea, tú si quieres ver mi tesis doctoral tiene muy buenas imágenes, pero tienes que irte a Altamira para verla. Bien, entonces... Yo soy más mayor, ahora os cuento el secreto. Bueno, pues cuando yo, perdón por la divagación, cuando yo estaba organizando esto, he dicho, bueno, ¿cómo organizo esto? Y yo, pues voy a organizarlo como yo lo he ido aprendiendo, ¿no? A lo largo de mi vida. Entonces voy a empezar un poco esta charla con lo que yo empecé. Yo empecé mi tesis doctoral. Yo soy un tío bastante valiente. De hecho, estoy hablando de deporte y salud en un bar. Hay que tener valor para el hecho, ¿no? Bien, soy un tío bastante valiente porque estudié ciencias del deporte. Y cuando terminé de aprender, dije, voy a hacer un doctorado. ¿Y en qué lo voy a hacer? Yo, pues neurociencias, así, con 2 cojones, venga, con 2. Y me fui al Instituto de Neurociencias a hacer una tesis doctoral. Debo reconocer que el primer año lo pasé muy bien, porque yo llegaba allí, imaginaos, tú llegas allí y empiezas, Instituto de Neurociencias, ¿no? Cerebro por aquí, cerebro por allí. El primer año, hasta que descubrí que no estábamos celebrando nada, lo pasé bastante bien. Luego ya fue todo un poco más duro. Pero el proceso fue bueno. Bueno, el caso es que cuando yo empecé mi tesis doctoral, me pusieron así un reto típico para alguien de ciencias del deporte, que era diferenciar células madre en motoneuronas, lo típico. Bien, entonces teníamos que cultivar células madre, que las obteníamos o bien embrionarias o bien mesenquimales de la médula ósea. Bueno, células madre, las células madre, pues si alguien no es un poco lego, pues son células que tenemos en el organismo, pues que son mamás, es decir, que se reproducen muchas veces y generan otros tejidos y otras células. Bien, y nosotros queríamos conseguir que esas células se convirtiesen o bien en neuronas o bien en motoneuronas, un reto que hoy en día está más o menos superado, pero que en aquella época, ya os he dicho, está en Altamira, pues era muy
muy complicado y nos pusimos a ello. Entonces cogíamos células, las cultivábamos, hacíamos fotos de colores, tardé años en saber qué eran los colores, pero cogíamos células, las cultivábamos y hacíamos fotos de colores y íbamos diferenciando esas células. Entonces yo de aquella época conservo un esquema, o sea, más que así, que viene a decir un poco las diferentes moléculas que íbamos añadiendo a esas células madre para diferenciarlas a neuronas y motoneuronas, es decir, a tejido del sistema nervioso. El primero de todas las moléculas que me gusta es esta, que no pone nada, porque hay una cosa, la gente no sabe, a mí siempre me gusta comentarlo, porque es donde el saber popular y la ciencia se juntan. Es decir, si tú tienes una célula madre embrionaria y le quitas lo que la alimenta, que es el suero, normalmente usamos suero fetal bovino, otro tipo de suero, bueno, si tú le quitas lo que la alimenta, una célula madre embrionaria es la que hay en un embrión y que por lo tanto se puede diferenciar en cualquier tipo de célula, es pluripotencial. Pues una célula madre embrionaria, cuando le quitas los nutrientes, se convierte en una neurona. Vuestra abuela decía que el hambre agudiza el ingenio. Lo que pasa es que no es el mejor de los sistemas porque de hambre también mata de hambre. Entonces, hay muchas células que mueren, pero algunas se hacen neuronas. Pero teníamos otros mecanismos para conseguir eso, que era añadir moléculas. Algunas moléculas. Y si os fijáis, aquí hay un montón de procedimientos para llegar a eso y casi todos coinciden en algo. Coinciden en dos moléculas. Y voy a pararme un momento en ellas. He buscado en internet la mejor foto del sistema nervioso que he encontrado. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso hay dos moléculas muy relevantes que os he puesto aquí. La que no veis, que es la que pone arriba, que es GDNF, es el factor neurotrófico, es decir, trófico de la neurona, que proviene de las células gliares, ¿bien? Que se obtuvo cuando se obtuvo de una célula gliar. Y el que tenéis abajo, que ese sí que lo leéis, es el BDNF, que es el factor neurotrófico que proviene del cerebro directamente, pues de un lisado del cerebro. Bien, estos dos factores neurotróficos voy a hacer un poco de hincapié en ellos porque son bastante interesantes, son muy relevantes. Los factores tróficos, en realidad, los tenemos en todo el día a día. Es decir, yo creo que todo el mundo conocéis el factor de crecimiento, porque los niños crecen con él. Es un factor que se habla de él más o menos. Si no lo tienes, puedes tener problemas de crecimiento. En el deporte les gusta también, pero no es tan sano. E incluso hay veces que los factores tróficos los tenemos en el día a día de la vida y no nos damos cuenta. Es decir, si alguna vez alguno de vosotros habéis tenido una lesión tendinosa y habéis ido a un centro de rehabilitación, a un fisioterapia, a lo mejor os han puesto ondas de choque, que es una máquina que os ponen en el tejido y hace clac, 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 clac. Pues esa máquina lo único que hace en el fondo es estimular que se libere un factor trófico que se llama VGF, que estimula la generación de capilares y que permite la regeneración del tejido. O sea que los factores tróficos en verdad están en nuestro día a día en muchas cosas de la vida. Pero yo me voy a centrar ahora por un momento en los que tienen que ver con el sistema nervioso. Bien, el GDNF. El GDNF fue uno de los factores clave de mi tesis doctoral. GDNF tiene unas funciones muy básicas. Una muy fundamental es permitir que se creen las placas motoras, la unión entre la motoneurona y el músculo. De hecho, el GDNF, aunque os he dicho antes que su nombre es el factor neurotrófico derivado de una célula glial, pues en verdad el GDNF donde principalmente se produce es en una célula muscular. Pero esos son detalles de los que hablaremos más adelante. El GDNF, una cosa que hace es mantener placas motoras. Otra cosa que hace, cuando se libera en el sistema nervioso central, es que las neuronas sean así, felices, alegres y contentas, o lo que es lo mismo, promover la supervivencia neuronal. De hecho, hay muchos medicamentos diseñados para intentar generar incrementos de GDNF. De hecho, ahí tenéis dos imágenes, por ejemplo, de mi tesis, de cómo las placas motoras sanas, que son estas de aquí, que parecen como arbolitos, cuando tienes una enfermedad degenerativa, se convierten en unas placas motoras enfermas y el GDNF es el tratamiento para intentar revertirlas, para intentar que las placas motoras de una enfermedad de motoneurona, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, pues no desaparezcan y la motoneurona correspondiente no muera. O sea que es bastante interesante el GDNF a nivel también terapéutico. Y luego tenemos el BDNF. El BDNF es más famoso todavía porque participa en un montón de cosas. Por supuesto, mantiene las neuronas así, súper happy y súper felices, porque las mantiene vivas. Pero además, el BDNF facilita la comunicación entre neuronas, que esa imagen es súper representativa, pero que en verdad se llama sinapsis. ¿Vale? Entonces, el BDNF promueve la sinaptogénesis y permite que se produzca con más eficacia.
lo cual es bastante interesante. Pero es que además el BDNF promueve la generación de nuevas neuronas, que es cuando una neurona llega nueva así al cole y dice: hola, soy nueva, soy neurona, ¿qué tal? ¿Qué hago? Venga, va, intégrate en un circuito. La generación de nuevas neuronas, a nivel científico, como son muy puñeteros y les gusta la Biblia, le llaman neurogénesis. Pero en verdad es que llega una nueva neurona y dice: quiero integrarme. Bien, pues la generación de nuevas neuronas, el año pasado hubo ahí un debate entre Nature y Science sobre si existía o no en humanos. Al final parece que ganó el sí, pero lo tenemos ahí. En ratones existe perfectamente y en humanos probablemente también, pero no ocurre en todo el cerebro, sino en algunas regiones específicas. Pero en la región en la que ocurre principalmente esta generación de nuevas neuronas es en la zona subventricular, debajo de un ventrículo. No sé si tengo láser aquí, creo que sí. ¿Vale? Esos son los ventrículos laterales. En la zona subventricular está el hipocampo. ¿Por qué el hipocampo es divertido, es interesante o mola un montón? Porque es la región en la cual generamos nuestros recuerdos. Bien, y esto de los recuerdos parece algo interesante. Pues los recuerdos se generan en una región que además es la región donde más neuronas nuevas se generan a lo largo de toda la vida. Esto tiene bastante sentido si lo pensamos, porque hay que generar nuevos circuitos para generar nuevos recuerdos. Bien, pues el BDNF promueve que esas nuevas neuronas se reproduzcan, se diferencien y se integren en los tejidos. O sea que es un factor también muy interesante. Si seguimos hablando de factores, ¿por qué si hablamos de los factores? ¿Por qué es interesante? Pues es que ocurre una cosa que no podéis leer porque esto está movido hacia arriba, y es que a lo largo de la vida perdemos neuronas. Los cerebros se van haciendo pequeñitos. Los cerebros de una persona mayor, el cerebro de una persona mayor es más pequeño que el de un joven. Esto es un proceso normal. Todo el mundo pierde tejidos. Esto es bastante normal. ¿Vale? El problema es que cuando es excesivo, pues podemos tener la diferencia entre un cerebro sano y un cerebro con Alzheimer. Una pérdida excesiva de tejido cerebral puede llevar a un conjunto de deficiencias en la función del cerebro, una de sus principales funciones, la que más nos impacta, que no digo que sea su principal función, pero la que más nos impacta es nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad de responder, etc. Y eso ocurre porque hay muerte de neuronas en el sistema nervioso. Bien, ¿por qué? ¿Por qué se mueren un poco las neuronas? ¿No? Bueno, tenemos que tener claro que todas las células en general cambian con el tiempo. No, estas no, perdón. Todas las células en general cambian. Es decir, con el tiempo van cambiando, va habiendo diferencias en su ADN, diferencias en sus mitocondrias, y entonces las células van cambiando, van cada vez teniendo menos capacidad de regenerarse, van muriendo y nuestra capacidad de regenerarlas va disminuyendo también, y con el tiempo pues vamos perdiendo tejido. Esto en el cerebro a lo mejor no lo vemos, pero si os fijáis, por ejemplo, en la masa muscular de una persona mayor con respecto a un joven, es una evidencia absoluta esa pérdida de tejido. Pues principalmente pues, es que el cerebro se hace viejecito también, como el resto, como todo en general en nuestro organismo. Puede haber otros factores ahí que estén influenciando o potenciando que tengamos una pérdida de neuronas con la edad, como puede ser, por ejemplo, que tengamos menor flujo sanguíneo al cerebro. No sé si lo sabéis, pero cada vez que nos hacemos mayores, cada vez menos sangre le llega al cerebro. Menos nutrientes, menos oxígeno, menos capacidad de funcionar, y por lo tanto el cerebro puede estar teniendo problemas de abastecerse de nutrientes, y eso puede estar facilitando el hecho de que el cerebro pierda volumen. Bien, pero nosotros habíamos venido a hablar del ejercicio y del impacto del ejercicio en todo esto. Entonces os voy a poner una imagen ahora, que es esta, que en mi ordenador se veía un poco mejor, pero esta. Esto es un tipo. Vamos a pensar un momento en lo que hace un individuo cualquiera cuando se pone, por ejemplo, a correr en el monte. En realidad, a mí me gusta siempre pensar un poco antes, ¿no? Porque hoy en día tú dices, imagina una persona que se está desplazando, y entonces lo imaginamos en coche, en tren, en avión, en patinete, hortera, es decir... Entonces, vamos a pensar en una persona que se está desplazando hace 10.000 años, bien, antes del patinete hortera. Entonces, si pensamos en esas personas, cuando una persona se estaba desplazando antiguamente, pues tenía que controlar su cuerpo, ¿no? Había una fase de control motor, tiene que controlar su movimiento, que tiene que ser coordinado mientras se desplaza. Una persona que se desplaza, antiguamente se desplaza, pues imaginaos, para cazar, para buscar una nueva cueva, para encontrar alimento, para huir. Una persona que se desplaza tiene que estar, aquí no lo veis, pero esto es memorizando el entorno por el que se está desplazando y generando un mapa en su mente para poder volver. Porque si tú sales de tu cueva y tienes que cazar, pues tendrás que volver a tu cueva, porque si no, de poco te va a servir cazar. Bueno, de poco le va a servir a tu familia que está en la cueva. A ti igual te sirve, pero...
Tienes también que tomar decisiones, porque tienes que decidir si te vas por lo alto de la loma o por debajo, si coges el río o no lo coges, tienes que tomar decisiones. Y sobre todo tienes que estar atento al entorno, porque tienes que ver si hay comida, si hay huellas, si está el león ahí cerca que te va a comer a ti. Entonces tú tienes que estar atento. Esto es básicamente moverte. Y además, si lo pensáis, cuanto más rápido corre uno, más rápido tiene que hacer todas esas cosas. Y ahora pues nos vamos a Google y sacamos un mapa de estos del cerebro pintado con las partes del cerebro, y si pensamos dónde ocurren esas cosas, entonces es donde empieza esto a ser un poco más divertido, porque resulta que el control motor es ahí en la zona premotora, en la zona motora, que está cerca de la zona frontal, y esta es la encargada de dar las órdenes de dónde se genera el movimiento, pero el control motor es fundamental también en el cerebelo y en el tronco del céfalo, es donde se coordina, también en los núcleos del encéfalo, es decir, que el control motor ocupa muchas partes del cerebro, pero es que memorizar el entorno y aprendérselo ocupa toda la zona del parietal, que es bastante relevante en la memoria, tomar decisiones es el frontal, memorizar, esto lo he dicho al revés, es el parietal, el temporal es el otro. Es lo que pasa, es que claro, he esperado 25 minutos y yo no paro de beber cervezas aquí, porque me las iba dando, me decía, no pasa nada, paramos un botón, otra cerveza. Y tiene impacto en mi función cognitiva. Y el occipital, la visión, en realidad, si nos fijamos, todo el sistema nervioso está diseñado para movernos. Es decir, todas las partes de nuestro sistema nervioso están diseñados para poder ir a buscar la caza, o a buscar comida, o a huir del enemigo, o a llevarnos a nuestra familia a una nueva cueva. Todo el sistema nervioso está hecho para eso. Yo cuando digo esto a veces yo digo, no, si el sistema nervioso solo existe para moverse. La gente me mira y dice, tú eres tonto. Yo digo, no, es que hacer poesía no era tan importante hace 10.000 años. Claro, es decir, cantar así como los intensitos indies de ahora, eso hace 10.000 años no era necesario. Es verdad que a ellos no les hace falta tener voz, pero cerebro sí. Pero hace 10.000 años no les hacía falta, ¿vale? Entonces, si nosotros miramos un poco la naturaleza, si miramos cómo van siendo los sistemas nerviosos de los animales, el sistema nervioso de los animales es más complejo cuanto más complejo es el movimiento que pueden realizar. Una hidra, que es un animalito que se planta en el fondo marino y solo caza lo que pasa por su alrededor, apenas tiene solo nervios. Una estrella de mar tiene un círculo nervioso en el centro que le permite hacer los pocos movimientos que hace, que son entre pocos y ningunos. Se desplaza un poco allí por el mar, se deja llevar por la corriente y de vez en cuando se posa, no sé cómo come. Si nos vamos haciendo más complicados, un pulpo ya tiene un pequeño cerebro y 2 ojos. Y un ser humano tiene todo un sistema nervioso muy complejo. Todos los mamíferos tienen un sistema nervioso ya muy complejo. El sistema nervioso existe para moverse, las plantas no lo tienen. No les hace falta, las plantas están allí y tal, toman el sol, ay, qué bien, les cae el agua, ¿sabes? Pero ellas no necesitan un sistema nervioso. El sistema nervioso está diseñado para... De hecho, el caso más claro donde el sistema nervioso está diseñado para moverse, a mí me gusta siempre nombrado, son las ascidias. La gente dice, ¿esto qué puñetas es? Bueno, es esto, si tú lo ves en el fondo marino de un país tropical, porque aquí no lo vas a ver, pues parece como una especie de alga que está en el fondo marino, pero en verdad es un animal. Es un animal muy peculiar porque, aunque vive siempre anclado al fondo marino, suelta sus gametos al agua y sus crías crecen flotando. Cuando sus crías nacen, tienen sistema nervioso, tienen un ojo, solo les hace falta uno para la función que van a hacer, y un pequeñito sistema nervioso que les permite nadar hacia el fondo marino para encontrar el sitio más interesante en el que posarse. Y en cuanto se posan en el fondo marino, ya nunca más se van a mover. Es decir, ya se van a quedar ahí y ya van a quedarse pues como la hidra anterior que hemos visto. ¿Y qué es lo primero que hace la ascidia? Pues lo primero que hace es comerse su ojo y su sistema nervioso. O sea, dice, voy a sacar energía de aquí, que total, esto ya no sirve para nada. Y se queda sin sistema nervioso, como una planta. O sea, es un animal que se come su propio sistema nervioso, porque ya no le hace falta. Esto, en otros aspectos de la vida, lo vemos muy claro. Es decir, ¿qué le pasa a los astronautas cuando van al espacio con su estructura ósea? Claro, si ya no hay gravedad, ya no necesita huesos, pues todos los astronautas cuando vuelven del espacio tienen osteoporosis. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos ponen una escayola? Que cuando nos la quitan vemos ahí una piernecita que decimos, ¡ay, qué jilguero! ¿Sabes? ¿De quién será? Y dice, no, es tuya, Dios mío. En el momento en que te quitan la función, pierdes el tejido. Claro, si la función del sistema nervioso es desplazarnos, igual lo de ser sedentarios no mola tanto.
Pero vamos a indagar en el detalle. ¿Qué une el músculo al cerebro? Vamos a ir viendo detalles que unen el músculo al cerebro, detalles por los cuales es interesante esto de hacer ejercicio con respecto a nuestro sistema nervioso. Bien, esta es una imagen típica que yo pongo a los alumnos en primero, en fisiología del ejercicio, que les doy clase, sobre cómo se hipertrofia un músculo. Y básicamente lo que explica, bueno, alguno a lo mejor lo sabe, alguno no, esto es muy sencillo. El músculo, para ganar tamaño, lo que necesita es tener más núcleos de célula, y entonces lo que hace es integrar dentro de cada fibra muscular nuevos núcleos, y eso lo consigue a partir de unas células madre que se llaman células satélite, que se reproducen y se integran en el interior de dicha fibra muscular. Lo curioso es que para que eso ocurra, pues la hormona de crecimiento favorece eso, la testosterona favorece eso, pero curiosamente el BDNF favorece que eso ocurra. Y nos dice, un momento, ¿cómo es posible que el factor neurotrófico, teóricamente del cerebro, que es lo que encontrar en el cerebro, participe en los procesos de hipertrofia de la masa muscular? Bueno, porque las cosas no están tan cerradas. A veces parece que están cerradas, pero no están tan cerradas. Los factores tróficos están en el organismo y afectan a muchas partes. Pero no solo es que afectan a muchas partes, lo más divertido de todo, el BDNF, como os he dicho, ahora en neurociencias eso es una bomba, porque permite preservar las neuronas, y mucha gente quiere incrementar los niveles de BDNF en el sistema nervioso y se buscan medicamentos, terapias génicas, tal. Lo más curioso de todo es que la única forma que tiene el ser humano de tener en su día a día picos de BDNF es hacer ejercicio. Cuanto más duradero o más intenso sea el ejercicio físico que tú hagas, mayor será el pico de BDNF que libera tu cuerpo. Y ese BDNF va a servir para todo, para que hipertrofies, pero también va a tener un impacto en tu sistema nervioso. Y esto se consigue haciendo ejercicio. No se consigue pensando ni escribiendo canciones indie, eso no lo consigue. Lo han intentado, pero a la vista está que no lo consiguen. Se consigue haciendo ejercicio. Pero no solo el BDNF, el GDNF que os decía antes, que sirve para permitir la supervivencia de las neuronas, lo utilizamos en los cultivos para que las neuronas nos vivan más en nuestros cultivos celulares. Pues ese GDNF, la mejor forma de tener un pico de GDNF es darle al ejercicio físico. Tú le das al ejercicio físico y tienes un pico de GDNF en el organismo. Porque hay otra forma que es hacer una axonopatía, cortar los axones o la médula espinal, pero no os la aconsejo. Esa no mola tanto. Entonces, la forma que mola es hacer ejercicio físico. Pero esto se puede enrevesar todavía más. A mí me gusta enrevesar las cosas y divagar, como os he dicho al principio, es la edad. Esta es una gráfica típica, también se las pongo a los de primero de fisiología del ejercicio. Da igual, porque ellos no la miran. La pongo ahora, que tengo ahí unos cuantos, a ver si la ven. En esta gráfica lo que se muestra es que los capilares que tenemos en nuestra masa muscular se incrementan cuando incrementamos nuestra capacidad de consumir oxígeno. Esto en el fondo es de perogrullo, es decir, si tú entrenas y al entrenar mejoras tu capacidad de consumir oxígeno, tú consumes oxígeno precisamente para hacer esfuerzo, lo que necesitas es que más oxígeno llegue a tus músculos, y una de las cosas que hace tu cuerpo es generar más capilares para que más sangre llegue a los músculos, para que más nutrientes lleguen a los músculos, para que tus músculos puedan generar más esfuerzo. Bien, ese proceso se llama angiogénesis, y ese proceso, curiosidades y detalles de la vida, se promueve porque cuando hacemos esfuerzo liberamos lo de las ondas de choque, VEGF. La mejor forma de liberar VEGF es hacer ejercicio, porque eso va a promover la generación de nuevos capilares. Y a nivel muscular, pues tiene sentido, está muy bien. Si te gusta lo de la resistencia, haces 5 días de aeróbico, como decía el compañero de aquí, pues eso está ocurriendo. Pero es que al mismo tiempo que eso está ocurriendo, al mismo tiempo que tus músculos están generando nuevos capilares, ese VEGF sirve para que tu cerebro genere nuevos capilares y llegue más sangre a tu cerebro. Y llegue más sangre a tu cerebro implica que lleguen más nutrientes, pero implica muchas cosas, porque este es un estudio que en personas mayores las entrenaban para mejorar su consumo de oxígeno, y comprobaban que cuando el consumo de oxígeno mejoraba el aporte de sangre al cerebro. Había más capilares. Mejoraba el aporte de sangre al hipocampo, esa zona que os he dicho antes de los recuerdos. Y lo más divertido de todo, el hipocampo aumentaba de tamaño. La zona de los recuerdos era más grande.
cuando mejoraba el consumo de oxígeno. Esto dice uno, hombre, esto es difícil de creer, pero es curioso porque este es un estudio donde dividieron a la población adulta en según 4 cuartiles, según cuánto actividad física hacían. El cuartil 4 son los tíos que más actividad física hacen, cuartil 1 pues están aquí en el bar ahora, ¿vale? En medio, no sé, estarán en castaños. Bueno, esto es el volumen del hipocampo. Y entonces el volumen del hipocampo de las personas adultas depende del nivel de condición física que tengan. Del nivel de condición física que tengan. Esto es bastante divertido. Porque claro, podemos distinguir a los deportistas. Se les ve de lejos. No, pero es interesante que el tamaño de nuestro cerebro tiene que ver con nuestro nivel de condición física. Y voy a hacer aquí un pequeño detalle porque fijaos que estoy diciendo el nivel de condición física y no hacer actividad física. Porque yo puedo hacer una actividad física de tan poca intensidad que no mejore mi condición física. Así que no es solo hacer actividad física, sino que es intentar mejorar mi condición física. ¿Cómo se mejora la condición física? Mira, eso es dentro de 4 años, eso os lo enseñan. ¿Qué impacto tiene esto en el día a día, en la vida real? Pues tiene impacto, por ejemplo, en que el nivel de actividad física tiene que ver con el riesgo de que tengamos Alzheimer cuando somos mayores. Las personas con alto nivel de actividad física tienen menos riesgo de padecer Alzheimer cuando son mayores. Tiene que ver en otras cosas que son resultado de cómo funciona nuestro sistema nervioso. El riesgo de tener depresión correlaciona directamente con tu baja condición física. Las personas con baja condición física tienen más depresiones que las personas con alta condición física. Pero es que podemos ir más allá. Las personas que tienen depresiones suelen mejorar los síntomas si hacen actividad física. Hacer actividad física te mejora los síntomas de tener una depresión, que es una de las variables bastante importantes del sistema nervioso. Muchas veces, cuando hablamos del sistema nervioso, hablamos, no, la capacidad de tiempo de reacción. Y bueno, el tiempo de reacción será importante, pero ser feliz es más. Esto afecta incluso a los niños. Cuando hablamos de chavales preadolescentes, el tamaño de su hipocampo también correlaciona con su condición física. Los chavales que tienen una alta condición física tienen el hipocampo más grande. Y de esto pues hay estudios que comprueban que los chavales que hacen actividad física tienen mayor bienestar en el entorno académico. Y luego hay algunos estudios, y ahí hay controversia, no me voy a mojar, que intentan ver si tienen mejor rendimiento académico, pero esto no está muy claro. Ahí está Sheldon Cooper. Y hasta ahora he estado hablando un poco de lo que es el efecto de que tú seas físicamente activo y tengas una buena condición física. Pero es que el ejercicio físico podemos utilizarlo también como píldora en un momento determinado. Como píldora en un momento determinado para obtener un efecto que llamamos agudo. Los efectos agudos del ejercicio físico sobre la función cognitiva. Los psicólogos les gusta mucho la palabra arousal. La palabra arousal para hablar del nivel de estimulación que tú tienes en un momento. Si miramos la gráfica, pues normalmente cuando tú tienes que responder a una tarea cognitiva, si estás así como somnoliento, tienes muy poco arousal, pues vas a responder más. Si estás en un ataque de ansiedad, tienes demasiado arousal, también vas a responder más. Y si estás en el momento óptimo, pues vas a responder bien a una función cognitiva. Nosotros, por ejemplo, allí en el Centro de Investigación del Deporte, comprobamos cómo chavales que hacían actividad física de forma moderada media hora, después de hacerla, respondían mejor a una tarea cognitiva compleja, de inhibición cognitiva. Es decir, que estaban más preparados para enfrentarse a una tarea cognitiva. Esto a lo mejor hay que decírselo a los de la Consellería de Educación para cuando ponen la educación física. Estaría bien. Pero es que podemos ir más allá. En un estudio bastante célebre y bastante famoso de Current Biology, comprobaban una cosa muy divertida. Decían, bueno, cuando tú haces actividad física tienes un pico de BDNF y GDNF. El BDNF es muy importante y favorece mucho la generación de nuevas sinapsis. Cuando tú estás aprendiendo algo nuevo que es memorístico, en torno a las 2-4 horas siguientes de aprender eso es cuando se generan las nuevas sinapsis que te permiten aprenderlo. Entonces hicieron el siguiente estudio. Dijeron, vamos a coger a unos tíos, les vamos a enseñar algo y les vamos a hacer que no hagan nada, que solo lo aprendan, pues estudiar, como tú estudias en tu casa, normal y corriente, o que después de estudiar, 4 horas después, hagan ejercicio físico. Y resultó que los que hacían 4 horas después ejercicio físico aprendían más. Aprendían más que si no habían hecho nada o que se habían hecho el ejercicio físico justo inmediatamente después. ¿Por qué? Porque en el momento que se estaba generando la sinaptogénesis se metían ellos a sí mismos ahí como un chute de BDNF ahí, ¡pam!, en vena, pero no, se lo metían corriendo.
y memorizaban mejor las cosas. Y yo luego les digo a mis alumnos, bueno, tú lo que tienes que hacer en tiempo de exámenes es levántate temprano, entrena un poquito para estimularte, ponte a estudiar, come porque tendrás hambre, ponte a estudiar y luego métete un buen chute de actividad física, descansa y duerme. Ya sabes que dormir también es importante para estudiar. Yo siempre os lo digo, si vosotros hacéis esto en el periodo de exámenes, aprobaréis la asignatura. Bueno, yo se lo digo en cuarto, que ya eso es un problema. Pero yo les digo, si hacéis esto, seguro que aprobáis la asignatura. A lo mejor. Y bueno, solo quería terminar presentando a todo el grupo con el que trabajo en el Centro de Investigación del Deporte, agradeciendo la oportunidad a Santi y a la Asociación Española para esta charla, diciendo que lo he pasado muy bien, supongo, porque como hemos tardado más me han estado dando cervezas. Eso me ha costado menos, normalmente soy una persona nerviosa, llevo el Ventolin en el bolsillo. Pero no ha hecho falta. Bien, simplemente agradecer también a las personas del Instituto de Neurociencias que han pasado conmigo muchos años y despedirme sabiendo que no tenéis ninguna duda. Porque cuando no tenéis ninguna duda... Bueno, me ha encantado, Diego, me ha encantado. Los memes me encantan, así que con los memes ya me tienen ganado. Y después porque tiene muchísimas gráficas. Esto a mí, con eso me ha conquistado muchísimo. La campana de Gauss, el arousal, ¿era? Arousal. Eso es de psicólogo. Esto me ha encantado también. Todo eso me emociona mucho. Yo sé que en el Centro de Investigación de Deporte tenéis también estudios con deportistas de élite. Y me gustaría que comentases un poquito todo esto que hemos visto a nivel de deportistas de élite, cómo afecta. Porque al principio hemos visto la curva que mucho deporte tiene consecuencias negativas, o por lo menos tenía una involución en la bueno, algo decreciente. ¿Cómo afecta a un deportista de élite todo esto? Si hablamos de salud, no hablamos de deporte de élite. Creo que sería el primer punto, ¿no? De ahí se veía, ¿no? En el máximo, es verdad que las curvas de mortalidad en el máximo de actividad física a veces patinan un poco, pero bueno, creo que he puesto una imagen bastante buena de deporte de élite y salud. Quiero decir, cuando una persona hace deporte de élite, su objetivo ya no es la salud. Otra cosa es que, por ejemplo, la función cognitiva sea importante. El arousal es muy importante en el deporte de élite, saber decidir o saber localizar tu arousal en el momento adecuado, saber no estresarte, no cabrearte. ¿Habéis visto alguna vez a los tenistas lanzando la raqueta? Eso es un error. Bueno, igual no, igual es así como se relajan y entonces es bueno, pero eso ya depende de cada uno. Pero cuando ya hablamos de élite ya no hablamos de salud, hablamos de otra cosa. Quiero decir, cuando un lanzador de jabalina acaba con el hombro destrozado a lo largo de 15 años lanzando jabalina, es parte normal de su vida. Cuando un futbolista pierde los meniscos, pues no es lo adecuado, estaría bien que no ocurriese, pero si te dan una pata jugando al fútbol y te parten el menisco y es tu trabajo, pues te lo llevas. Es decir, no puedes elegirlo. Entonces es verdad que en élite, cuando ya vamos a élite, a veces a lo mejor no es lo más saludable. Pero bueno, élite es el 0,01% de la población, ninguno de los presentes. Al final... No, he visto aquí... No, el problema está en otro sitio. He visto ahí, sí, el problema de esto está en otro sitio. Está en la gente que no es élite pero quiere entrenar como ellos. Que esto pasa, ¿no? Y de, no, yo soy lesionado. Bueno, tú lo que eres es tonto porque no ganas dinero. Claro, es decir, que Cristiano Ronaldo se lesione, pues como gana 20 millones de euros al año, pues nos parece bien. Ahora que se lesione el tonto de mi barrio porque quiere entrenar como Cristiano Ronaldo, igual ahí hay que poner límites. Pero en general ya cuando hablamos de élite quizá hablamos de otra cosa y no de salud. Me ha encantado también el concepto de recio, yo también me siento persona recia. Os dejo a vosotros las preguntas, os voy pasando el micrófono, levantad la mano, no sé si hay luz o no, pero yo veo ahí más o menos, intuyo cerebros grandes. La cabeza grandes hemos dicho que bien, ¿no? Sí, eso, hay correlación, eso, por lo menos. Bueno, no sé si con el volumen de la cabeza, pero con lo que hay dentro. Con lo que hay dentro, por lo menos. Es que no siempre van de la par. Joder, macho. No pido ni una. A ver si hay preguntas por aquí. Seguro que alguna cuestión os queda adentro. ¿Dónde es que lo veo? Por aquí. Ahí va. Siempre los de atrás tienen más preguntas para hacerme a mi ejercicio. Muy bien, muy bien. ¿Mercedes? Ah, qué bien. Hola, gracias. Me ha encantado. Cuando corro en la cinta no sabía que hacía esas cosas. Va a ser apasionante mi próxima sesión. Bueno, vamos a ver. A mí no me queda ninguna duda. Bueno, me quedan dos dudas. Una es
¿Por qué siempre hemos pensado que, perdón, pero como estamos en la época, las rubias tontas y los musculitos de poco cerebro? Y ahora estábamos hablando de que está directamente relacionado el ejercicio con la salud mental también. No necesariamente hay que estar jugando al ajedrez, que es un deporte bastante pasivo, pero desarrolla el cerebro mucho, por lo visto. Y la otra duda que me queda es, si yo quiero pasar de ser corredora a ser running, ¿qué tengo que hacer? Comprarte ropa fluorescente. Ropa muy cara. Respecto a la primera, no es que el musculito sea tonto por tener musculito, es que si lo único que hace es hacer musculito, a lo mejor mucho no desarrolla tampoco. Pero tendrá mucha salud. De hecho, suelen ser muy felices consigo mismo. Otra cosa es que no tengan conversación. Vamos, ropa muy cara, lo de los runners, no sé qué les pasa. Se compran ropa muy cara. Más preguntas por allí, al fondo, por aquí. Aquí como estáis de cardio a tope, estáis... El cerebro está que va a salir de la cabeza. Una pregunta por allí, a ver, aquí, muy bien. Y eso que dicen de que el corazón tiene neuronas, es nuestro segundo cerebro y que muchos magufos lo utilizan para hablar de cosas místicas, ¿sabes algo? Yo lo dejaría en la última palabra, místico. Y te pegas de muchos sustos, ¿no? Sí, no, voy a decir que puede estar bien, pero no. Más allá. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo de esas? ¿Por qué tenemos esas neuronas en el corazón? ¿Para qué sirven? Para que lata, porque si no se para y lo pasas mal. Básicamente, pero vamos. Para que sigan latiendo. Me encanta. Respuestas. Hay que ser conciso. Aquí los alumnos, ¿tenéis preguntas, no? Se queda, ¿estáis bien? Perfecto, ¿no? Luego piden tutoría. A ver, por aquí, ¿alguna? Mercedes puede repetir, ¿no? Mercedes es una gran periodista. Sí, todas las que quieran. Y Mercedes tiene para mí el micrófono, vamos, como si lo quiere toda la noche. Es que tenía una pregunta seria, el otro era para romper, no sé, el hielo o el aire acondicionado. Bueno, ¿qué relación tiene directa, y creo que hay estudios respecto a eso, el ejercicio físico y la longevidad? O quizá la longevidad, o poner años, está claro que pone mejores años a la vida y no pone más años a la vida, pero también tiene relación con la longevidad y sobre todo, siempre se ha dicho que los genes son muy importantes en la cuestión vital. De salud, no sé, porque te puede venir una enfermedad, pero siempre se dice, uy, tú morirás a los 90, como tu madre, como tu padre. El deporte quizá tiene un componente porcentaje mayor, más importante que el de los genes, en el sentido de la calidad o la longevidad. Bueno, con el tiempo. Vamos a ir por partes ahí. Los genes son importantes siempre y cuando el entorno sea importante, porque si hay alguien aquí más de biología y más de neurociencia, sabrá que al final los genes se expresan o no, la epigenética de los genes hace que se expresen o no en función muchas veces del entorno y las circunstancias, con lo cual los genes no son nunca del todo determinantes, es decir, dependen en parte del entorno. Respecto a la actividad física y la longevidad, bueno, la actividad física en principio lo que te va a dar es mejores años, no necesariamente más años. El límite de años está más o menos establecido y no tenemos muy claro que podamos partirlo. Si queremos juntar esos dos temas, porque sí que hay algunos estudios, los sujetos que hacen actividad física aeróbica de larga duración, de forma constante, tienen los telómeros de los genes más alargados que los que no lo hacen. Y los telómeros es una cosa que limita la división celular. Luego podrían estar favoreciendo sus procesos de regeneración a lo largo de la vida. ¿Eso significa que vas a vivir más? Pues igual no. Al final, las personas que hacen más actividad física, como tienden a tener menos riesgo de muerte, tienden a vivir más, pero tienden a vivir más dentro de los estándares, digamos, de la población. Es decir, no van a pasar a 150 años ninguno. De hecho, difícilmente llegarán a 110. Ahora, es probablemente que con una vida activa y una vida saludable, los 85, los 90, que son los límites que estamos tocando ahora, los tengas. La actividad física, hoy en día muchas veces, creo que venderla por vivir más años no creo que es lo adecuado. Creo que lo suyo es retrasar lo máximo posible el momento en el que vivir ya no está tan claro hasta qué punto mola.
¿sabes? Porque vivir mola, pero llega unos años en los que ya no mola tanto. Entonces, lo que hay que hacer es vivir lo mejor posible el máximo tiempo posible. Y eso la actividad física sí que está claro que te lo da, porque lo que hace es, de hecho, si hablamos de función cognitiva, hay un término ya en psiquiatría que es reserva cognitiva. Reserva cognitiva, también existe reserva física, reserva cognitiva nació después. Reserva física, por ejemplo, se decía, era como si tú tienes una buena masa muscular y tienes un accidente y te pasas 2 meses en la cama, ¿cómo te vas a levantar de la cama? Pues va a depender de la buena masa muscular que tenías antes. Si tú eras un tirilla y te pasas 2 meses en la cama, cuando te levantes en la cama vas a estar destrozado ya del todo. Mientras que si eras un tío con una buena masa muscular y te pasas 2 meses en la cama, hombre, no vas a estar estupendo, pero vas a estar bastante bien. Era una reserva física, ¿no? Es como tener reservas en tu forma física para cuando tengas un problema. Y lo mismo se está hablando ya de la reserva cognitiva. Tener una vida sana y una buena actividad física te va a generar una reserva cognitiva. ¿Para qué? Para que cuando vengan mal dadas, y vendrán, porque envejecer y hacerse mayor y el proceso de la vida es así, cuando vengan mal dadas, cuando tengas problemas, si tienes más reserva, retrasarás el momento en el que las cosas pasan. De hecho, por ejemplo, las personas que tienen una buena condición física y una buena alimentación suelen a tener el Alzheimer más tarde y más corto. No quiere decir que no vayan a tener Alzheimer. Muchas personas que tienen una buena calidad de vida y una buena condición física también tienen Alzheimer, pero tienen Alzheimer más tarde y dura menos. Es más corto. Eso está bastante bien. Son más años en los que no lo tienes y es menos años en los que lo padeces. ¿Que al final tendremos Alzheimer o Parkinson? Pues si vivimos 120 años, casi todos tendremos Parkinson, porque las células de la sustancia negra se mueren, y esto es la vida. Y vivir 120 años no es lo normal. No estábamos diseñados para eso. Hace un siglo vivíamos 40 años de media en España. Quiero decir, es que estamos mejorando mucho ciertas cosas en poco tiempo. Ahora, ¿viviremos mucho más? No lo creo. ¿Viviremos mejor si nos cuidamos y tenemos una buena condición física? Seguro. Por aquí hay una pregunta también. Bueno, Diego, muchas gracias por la charla. A ver, entonces, ¿qué tenemos que hacer para que... O sea, ¿cuál es el nivel? Hay que sudar, ¿no? O sea... media hora y a partir de ahí otra media hora más sudando, o sea... Voy a hacer proselitismo de mi profesión, hay que contratar un personal trainer. Graduado. No, es que luego la liáis con eso. No, uno que haya estudiado o se haya leído un libro en su vida, al que sea. Aunque sea El Principito. Bueno, ¿cuánto hay que mejorar la condición física? Entonces, ¿cuánto necesito hacer para mejorar mi condición física? Pues, por ejemplo, yo que soy un cuerpo escombro, muy poco. Es lo bueno, ¿no? Es lo bueno de estar como yo. Al principio poco, y luego cada vez más. Cuanto mejor condición física, mejor estarás. Mejor te va a venir para tu calidad de vida, para tus circunstancias. ¿Voy a llegar a ese punto en el cual me he pasado? Pues salvo que te hagas un Iron Miner trastornados de estos, pues no. Que a ver, que hay por ahí unos cuantos que se dedican al Iron Man y tal, porque no quieren ver a su mujer en casa, pues eso sí, esos se han pasado. Pero es porque no quieren volver a casa, pero tienen otros problemas en la vida que arreglar antes. No necesitan un entrenador, necesitan un psicólogo. Pero el 99,9% de la población no nos vamos a pasar. Entonces yo lo que te aconsejo es un poquito más. ¿Cuánto es un poquito más? Un poquito más. Es que ya hago mucho. Pues si ya haces mucho, pues mira, igual te paras donde estás, que está bien, si ya haces mucho, o ya te contratas a alguien que te cuide, porque si no te vas a lesionar, porque hacer mucho sí que puede ser que te acabes lesionando. Pero sí, tienes que sudar y tienes que sufrir un poco. Pero bueno, la salud es mejor pagarla con gotas de sudor que con dinero en el médico, ¿no? Creo yo. Pues sí. También conozco gente yo que coge el coche, que está al gimnasio a 1 kilómetro, coge el coche para ir al gimnasio para coger una cinta andadora y andar 1 kilómetro. Yo he visto algo mejor, que son gimnasios que la entrada es una escalera mecánica. Sí, sí. Eso es la leche. Es perfecto. He dicho, esto es la bomba, o sea, eso no puede ser millón. Aquí el Fondo Sur tiene preguntas también, Sí, que sí. como están anónimos. Buenas. Has nombrado antes lo del aeróbico. ¿Influye, para eso que has nombrado del BDNF, la generación del GDNF y todo esto, si es aeróbico o anaeróbico? ¿Da igual? A ver, ¿O si es una distinción absurda? No sé. No, es una distinción muy interesante porque básicamente estamos estudiando en eso ahora mismo. Fíjate si mola. Casi todos los estudios se hacen sobre trabajo aeróbico. Entonces, hay algunos trabajos ya de fuerza, de levantar pesas, que ven efectos similares, pero casi todos los estudios están en el trabajo aeróbico. Si hablamos del trabajo anaeróbico, no sé hasta qué punto estamos hablando el mismo idioma, si hablamos de intensidades por encima de VO2 max,
¿Hablamos el mismo idioma o No, no. Vale. Bien, vamos a dividir. Trabajo aeróbico, como tú lo estás diciendo, como trabajo de resistencia, la bicicleta, correr, etcétera, ¿vale? Pero yo puedo correr y reventarme a correr haciendo los 100 metros lisos. Eso ya es anaeróbico. O hacer los 400, o hacer los famosos hits, o apuntarme a CrossFit y lesionarme. Entonces, ese trabajo de alta intensidad probablemente esté dentro del rango del aeróbico, porque ese trabajo de alta intensidad también mejora tu capacidad aeróbica. Es decir, eso que yo he hablado antes del consumo de oxígeno, puede mejorar con un trabajo de no tan alta intensidad, el famoso correr tal, o puede mejorar con trabajos intermitentes de alta intensidad. Entonces también entraría. Si tú con anaeróbico te refieres a levantar pesas, pues ya hay algunos estudios que muestran cosas similares, pero son pocos y no hablan de todo de lo que yo he hablado. Casi todo lo que yo he hablado era sobre trabajo aeróbico. Pero son pocos estudios o que influye poco. No, son pocos estudios. Los resultados son parecidos, pero en esto de la ciencia nunca te crees un solo paper, necesitas 25 para empezar a pensar que es verdad, porque igual te la han colado. Entonces, parece mentira, pero es cierto. Es decir, algo se tiene que replicar muchas veces para tú tener una confianza en lo que está pasando. Entonces, por ahora son pocos los estudios que hablan sobre entrenamiento de la fuerza. Gracias, Pere. Antes ha comentado tu investigación. ¿Podría contar ahora mismo en qué estáis investigando? Que me interesa ya personalmente. Sí, nosotros tenemos un proyecto financiado por el Ministerio que se basa en comprobar cómo en personas de diferentes edades, adolescentes, estudiantes universitarios y personas mayores, mejorar la condición física puede mejorar su respuesta cognitiva, tanto en memoria como en diferentes test cognitivos, y también al mismo tiempo intentar dilucidar. Básicamente, la pregunta al compañero si diferentes características de esa actividad física, es decir, o hacer fuerza, o hacer resistencia a diferentes intensidades, tiene efectos agudos distintos en los sujetos. Y ese es básicamente un proyecto en el que estamos ahora embarcados los próximos 3 años. Me gusta matemáticas, ¿eh? Y también datos unos cuantos. Estamos ahí. ¿Pregunta por aquí? Sí. ¿Y hacer pilates? Aquí queremos... buscamos el titular, ¿sabes? Voy a decir en tu defensa que no me has dicho hipopresivos y eso mejora mucho la situación. A ver, hacer pilates... O hacer pilotes, ¿qué has dicho? Que no lo vimos, ¿eh? Se puede combinar. Hacer pilates... A veces me preguntan una cosa, que es ¿qué es el mejor ejercicio físico que puedo hacer? Y yo digo, el que vayas a hacer. Porque lo peor es no hacer ninguno. Claro, yo te digo, no, vete y hazte 1 hora y media corriendo y tú dices, sí, va tu padre. Entonces ese no funciona. Entonces, hacer pilates es mejor que no hacer nada. Mucho mejor. Y si solo te gusta hacer eso, es perfecto. Y si te gusta hacer más cosas, la variedad es una cosa maravillosa en la vida. Entonces yo te aconsejo que vayas probando otras cosas. Hacer pilates tiene ciertos beneficios. Sobre esto que yo he hablado, que tiene más que ver con la resistencia aeróbica, el flujo sanguíneo, etcétera, tiene menos impacto. Entonces, si puedes hacer más cosas, yo creo que en la variedad está el gusto, hay que probar muchas cosas, pero si esa es lo único que te gusta, eso es mejor que no hacer nada. Así que es maravilloso también, porque lo peor de todo es no hacer nada. Claro. Estamos en el problema actual, que es el tiempo. La dimensión del tiempo siempre es... Pero ese es un problema... Es que no tengo tiempo. No, ¿Tú qué le dices yo voy a eso? romper una lanza en eso, que además es una cosa que dice aquí el que me dirige básicamente la vida, que está allá al fondo. Que es una cosa... para él, por favor. ¿Cómo se llama, Carlos? Eduardo Cervelló. Eduardo Cervelló. Eso del tiempo a mí me hace mucha gracia porque, claro, yo lo pienso y digo, si no eres capaz en tu día a día de encontrar 1 hora para tu salud, tu vida es muy triste. Porque no estamos hablando de encontrar, o sea, estamos hablando de encontrar 1 hora para tener una vida sana. Lo contrario es ponerte enfermo. Y no eres capaz de encontrar, joder, tienes una vida muy dura, tío. No, a lo mejor sí, a lo mejor tienes una vida muy dura, pero no deberías, ¿no? Deberías encontrarla. Si no, pues no, pues lo siento. Es una lástima de vida, pero cámbiala. 1 horita estamos diciendo, ¿eh? Una horita está bien. Una horita está bien. Me ha gustado ya como 1 hora. Una referencia. Pilate también encaja ahí 1 hora, ¿no? 1 hora Pilate. Aquagym, ¿no? Que Aqua no hacer nada. Sí, está bien, está bien. Además estás en agüita, calentito. Tenemos una pregunta más, que tenemos ahí ese tiempo aquí. Venga. Al principio de la charla has comentado que el deporte, que no tener una alimentación, ¿cómo explicarlo? Que estar regio, dijiste.
Regio está bien porque es como real, viene de real. Y yo siempre me he sentido un poco así. Pero recio, la palabra es recio. Vale. Que estar recio y hacer deporte hace que siga habiendo un buen desarrollo neuronal, pero realmente los nutrientes que se le dan a esas neuronas no influyen en su desarrollo. Pues hay pocos, yo no he leído mucho sobre eso. Lo que he presentado ahí era estar recio y tu riesgo de mortalidad, ¿vale? O tu riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Cuando las personas tienen un índice de masa corporal alto, tienen más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares y de mortalidad. Pero las personas que tienen un índice corporal alto, pero un nivel de condición física alto, por encima de la media, esas tienen el mismo riesgo de mortalidad y de enfermedad cardiovascular que las personas que tienen un índice corporal normal. Estaba hablando solo de ese tema. Sobre función cognitiva y nutrición, sé poquito, pero si quieres hacer una tesis, nos ponemos. No tengo dinero, si eso te vale. Si hay una pregunta más y si no, ninguna pregunta más, ostras. Venga. Hemos triunfado, ¿eh? Como la Coca-Cola. Sí, sí, sí. Es que esto es como Mercedes arranca y ya lo demás. ¿Por aquí? Ah, ni te levantas ni nada, tú esperas ahí. Que has puesto un gráfico en que has dicho que había que hacer un ejercicio por la mañana menos intenso y luego por la noche. A mí me ha sorprendido que no fuera la inversa y fuera el ejercicio más intenso por la mañana. Entonces quería... Uy, ha explotado esto. Bueno, me lo han quitado. Sí, he puesto un gráfico así. No, vamos a ver. La cuestión es que el artículo último del que he hablado indica que un ejercicio 4 horas después del aprendizaje va a permitir que se genere mejor aprendizaje por todo ese proceso biológico que hay detrás. Entonces, dado que la liberación de esos factores neurotróficos depende de duración e intensidad, si el ejercicio es más intenso, liberarás más factores neurotróficos y en principio favorecerás más ese proceso de aprendizaje. Entonces, si tú lo haces lo primero, si haces algo muy intenso primero y luego estudias, en realidad, aquí nos metemos en algo más que no he comentado. Yo he dicho, cuando tú haces una actividad física moderada, te estimulas para ese arousal. Pero es que cuando tu actividad física es muy intensa, en realidad te pasas de frenada y tu respuesta cognitiva también es peor. Si te metes una tralla de actividad física muy intensa antes de querer estudiar, vas a llegar fatigado a estudiar y vas a aprender peor. Y luego no vas a tener el pico de factores neurotróficos unas cuantas horas después de aprender, que es lo que te va a favorecer la sinapsis. Por eso el orden que he puesto. Pero yo con que estudies estaría contento si fuese tu profesor. Bueno, digo, yo os animo a seguir investigando, a seguir dando charlas como esta, que a mí me ha encantado. Cuando me llaméis. Yo creo que se merece un fuerte aplauso. Hacemos ejercicio ahí con las manos. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. La camiseta ahí, claro. Sí, señor. Y ya nosotros vamos a hacer ejercicio ahora, esta noche. Nada de cenar. Bueno, esperar un poquito. Somos recios, hay que cenar también. Bueno, y nosotros nos vemos dentro de un mes. Sabéis que estamos aquí. Hemos abierto la inscripción. Tenemos eso, la Asociación de Divulgación Científica. Ya aceptamos socios. Ya no somos tan nazis como antes. Ahora somos gente inclusiva, abierta, ¿sabes? Y si queréis algunos, si tenéis interés en participar en actividades, asesorarnos o ayudarnos en cualquier cosa, estamos abiertos. Hacemos mucho deporte. Somos gente también muy fofisana. Que nos cuidamos bien, pero hacemos deporte. Así que muchas gracias a todos, pasad muy bien, sed felices. Gracias a Diego y nos vemos dentro de un mes. Gracias.